Muy buenas tardes a todos y a todas a un nuevo programa de ¿Dónde está Piaget? Hoy tenemos el agrado de tocar uno de los temas creo que es más complicados en la docencia, no solamente por lo que requiere, sino por el trabajo que significa y por todos los desafíos que implica a la hora del laburo que lleva realizarlo. Hablamos de inclusión y hablamos de incluir dentro de las aulas cuando trabajamos con los alumnos. Nos gustaría darle la bienvenida acá a nuestros compañeros, pero primero quiero saludarte a vos, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Acá andamos buscando siempre lo mismo, siempre buscando todas las semanas ¿dónde anda Piaget? ¿Lo encontraremos? No sé, yo ya hemos agotado creo que todos los recursos de redes sociales, de métodos, de mail, por correo, postal. Pero viste que pones en el estado, tipo, desapareció tal persona, pero de Piaget, nada, che. Nada, che. Ni pero señales, bueno, Pero bueno, por suerte sí encontramos a nuestros compañeros que hoy se suman a nuestra mesa nuevamente. Hoy tenemos gente que ya pasó por la mesa. Y gente que ya pasó y que ya estuvo. Y gente que es parte de la mesa. Gente que ya es como de la familia. Claramente, no, es de la familia. Pero bueno, los recibimos a ellos, a Yamila y a Maxi y a Carolina también. Del otro lado los vamos a ponchar ahí. Buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saluden al 1.000.000 de seguidores, por favor. Ahí está. Bueno, ¿cómo andan? Así estamos. ¿Qué tema? Bueno, todos los temas, siempre es lo mismo. Como decíamos fuera del aire, quemaba la pela. Como hablamos los 40 minutos fuera del aire, claro, acerca del tema. Siempre pasa lo mismo en esta mesa, uno se siente y empiezan a surgir las palabras. Tendríamos que empezar a aprender las cámaras mucho antes, cosa de no... Claro, empezar a grabar desde el backstage y toda esa historia también. Pero bueno, que tú no aprendes, ¿verdad? Comenzamos así el episodio número 12 de esta serie. Nos quedan muchos, se termina, se avecina ya el final de la primera temporada, por lo menos de ¿Dónde está Piaget? Siento que ese final es como medio utópico, o sea, me acerco 2 pasos, dijo, se aleja 2, ¿no? O sea, no, lo vamos a encontrar. Al final lo vamos a encontrar, no sé si vamos a encontrar a Piaget. El horizonte sí, Piaget no sé. No sé, pero bueno. Depende de cómo Netflix. Si conviene, posiblemente haya una segunda temporada. O sea, yo digo que con lo que subió el dólar, no sé si Netflix. Ya conviene Netflix. No. ¡Ay, Dios! O sea, yo no quiero ni sentir, ni pensar, ni imaginarme cuánto va a estar el dólar cuando este episodio se estrene. Porque no olvidemos que estamos... Apostamos, dijo. Podemos apostar. Un número. Yo tengo un programa hecho con Gustos Son Gustos este año. ¿Estás haciendo No, porque ya está, el programa está fuera del aire. Ya está acá incluso, dijo. Acá lo pueden seguir. Claro, no, pero sí, si buscan acá la etiquetita, no. Y éramos 2 corredores de maratón y íbamos corriendo y estábamos el chiste era que corríamos al dólar. Y uno de mis compañeros, no teníamos el número del maratonista acá y mi número era 4.32, que era lo que valía el dólar. Qué triste, qué época, ¿no? ¿Cómo no saber? Hace como 25 minutos. Claro, y en la época que fue el dólar de elegante, el 4.20, y todo se fue. Pero bueno, Caro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Así. Bueno, sí, hablamos de inclusión. Sí, bajé la pared de pecho, la dominé. Hacia el pecho fue como patada, saca el pecho, ¿viste? Como para romper el hielo. ¿Está bien o está mal? Si hablamos de inclusión, hablamos de gente que no está incluida. Digo, ya partamos desde ahí, gente que queda fuera. Digo, si hay que incluir, hay gente que está fuera. Entonces, ya estamos planteando una sociedad desigual en algún punto con la teoría de la inclusión. Claro. Me gusta porque Caro cuando rompe directamente con la filosofía. O sea, te pega, pero te pega como para hacerte pensar, ¿viste? Claro. No te pega para darte el concepto. No, por eso, pues si estamos hablando de inclusión es verdad. O sea, estamos hablando de que levantamos por primera vez la mirada hacia el costado, o sea, sacamos la mirada de donde estaba para empezar a ver que había algo que no se veía. Y que al mismo tiempo lo estamos dejando fuera por hablar de inclusión. Claramente. O sea, conceptualmente es el enrosque. No, ¿y quiénes hablamos de inclusión? ¿Quiénes hablamos de inclusión? Los que estamos Porque adentro. los que estamos, claro, los que estamos incluidos. Claro, por eso digo que lo filosófico fue eso. Digo, eso es lo que me hizo leer la cabeza a mí. Digo, ahí está el problema, ¿no? Porque uno cuando habla de inclusión habla del lado de, entonces yo soy normal. Bueno, y listo. Ahí va, ¿no? Hasta la semana que viene. No, mentira. Dale tiempo, hijo. Todavía seguimos sin el PIP, ¿no? Sí. No tenemos el PIP. Estuvo difícil. Bueno, claro,
O sea, entonces ya me siento mal, ya empiezo sintiéndome... No se había dado cuenta de que discriminaba. Claro, no, es que es complicado. Bueno, o sea, sí, y lo fui, o sea, y fui mucho peor en otras épocas de mi vida. Bueno, igual en todo caso, como para ser un poco más realistas, ¿no? Hablamos de inclusión porque hablamos de diversidad, ¿sí? Si entendemos al mundo como un mundo diverso, como que todos funcionamos de formas diversas, en un aula vas a encontrarte con modos de hacer diversos, modos de ser diversos, modos de prácticas diversas. Entonces ya ahí nos encontramos con que no podemos plantear la misma actividad, los mismos objetivos, la misma forma para todos, ya que contemplamos esta idea de que hay diversidad. Claro, que es en realidad un concepto en sí mismo que no hace falta irse a casos extremos, sino que habría que haberlo pensado por ahí medio que siempre, esto de decir, o sea, siempre tuvimos una diversidad en el aula, sin necesidad de que haya una persona que no ve o que no escucha, o lo que sea, que tenga algo muy radical. O sea, en esta mesa hoy, si traemos cualquier contenido, por ejemplo, sobre creo todo que de los matemática, 5 lo entenderíamos perfectamente. Si traes algo de matemática, esa materia poco linda, no entendería nadie excepto vos, por ejemplo. ¿Se entiende? Digo, la capacidad que tenemos de... No dijo nada de historia porque posiblemente tampoco la entenderíamos tanto. Pero bueno. Claro. Somos de historia, pero por ahí la entiende él. Claro. Algo que me interesa hacer, creo que la mesa es muy, muy canchera en esto, y creo que los chicos también ya lo han practicado, es pensar la inclusión cuando éramos estudiantes. Para ustedes, ¿existía la inclusión dentro de las aulas? Qué buena pregunta, porque creo que lo que había no es que era una inclusión, es que éramos todos iguales desde otro punto de vista. O sea, yo creo que el docente no hacía diferencia. Claro, había una normalización, digamos, o sea, como todos. que había una no importa regla. quién era diferente, no lo notabas, no había esa diferenciación. Entonces, es como una discriminación, pero no. Me encanta. ¿Se entiende? Había un meme cuando estaba estudiando el profesorado que había visto de unos nenes que entraban al aula, pero eran unos nenes como si fueran tronquitos de un bosque que entraban al aula, y el profesor tenía la cabeza de un hacha. Y los nenes que cuando iban graduándose lo del aula al lado, ya tenían como la cabeza como que le habían sacado filo. Digo, claro, como que la normalidad es esa. Digo, todos aprenden lo mismo y salen de la misma forma. Claro. Digo, y era parte de lo que éramos cuando éramos chicos. Yo recuerdo que en nuestras aulas, primero, siempre se habló de normalidad, esta idea de que todos tienen que aprender lo mismo, de la misma manera, y que era muy poco los casos en que había personas con dificultades o con capacidades diferentes marcadas dentro de las aulas. Y esto se debe a que la educación primero no era obligatoria y que la educación no los incluía, porque le hacía la vida difícil a los pibes, con problemas para poder ser parte de la educación. Claro, mismo hasta creo que si no estabas a la altura de la escuela, claro, lo que te pedían era el cambio. Y te mandaban a una escuela donde por ahí las exigencias no eran tan altas. O la escuela misma te invitaba a retirarte. Ahí está la puerta, señor. Sí, sí. O sea. Si no le sirven nuestros contenidos, váyase. Yami, vos que te graduaste ayer. Ayer a la tarde. ¿Recordás tu escuela, una escuela inclusiva, o cómo la recordás? Dentro de mi aula, yo no... Vi que nos daban todo lo mismo, o sea, nos tiraban toda la misma actividad, háganla. Y yo recuerdo que, por ejemplo, yo tengo mi hermana que es melliza, entonces cursábamos juntas. Toda la secundaria, toda la primaria la hicimos juntas. Y por ahí yo tenía más dificultades para entender algunas cosas. Y no se enfocaban mucho en esos casos. No es que tienen ningún problema, ¿no? Pero como todos aprendemos de distinta manera y no en los mismos tiempos, los profesores no solían tener mucho eso presente. Entonces te daban todo y bueno, el que no entiende, y bueno, pregunten, pero tampoco podían terminar de entender. Pero lo que sí recuerdo es que dentro de la secundaria había un curso que estaba dedicado a, por ejemplo, chicos que no escuchaban o que no podían hablar, entonces había un curso especial para los chicos que tenían alguna dificultad y los mandaban siempre al mismo curso.
y eran solamente chicos con problemas de audición o de habla, y no había chicos que no tuviesen esos problemas. Entonces, por ese lado sí había una especie de inclusión. Pero discriminados. Claro. Una inclusión discriminada. Los aceptamos en la escuela. La inclusión de la exclusión. Pero en ese curso, no nos metemos con los demás. Y ahí, o sea, es una inclusión media... Hay un debate fuerte ahí, ¿no? Porque hay una ley ahí que habla acerca de la inclusión hoy en día y también de la preparación que tienen los docentes para esa inclusión. Porque también hay que hacer una mea culpa, un reconocer de la preparación que tienen los equipos docentes acerca de cómo incluimos alumnos con capacidades diferentes. En estos casos, ¿estoy diciendo bien, Carlos, la palabra capacidad diferente? Porque igual ya me ahora miraste iba dos veces me miraste acotar. de reojo y ya me está pesando la mirada. Ya nos conocemos la mirada. Sí, viste cuando vos decís, Estás hay algo que no está bien. Estás transpirando. Sí. Digo, y esta idea... ¿Así? No. Claro, está bueno que aclares. ¿Cómo te digo? Yo para no interrumpirte, No, en realidad pero iba a por continuar favor. después. Estás dejando Nosotros nos que interrumpimos. se entierre. Se habla desde un paradigma de la discapacidad, si exclusivamente estamos hablando de personas con discapacidad, que tiene una mirada más bien social. Esto significa que las causas de la discapacidad las ocasiona preponderantemente la sociedad. Digo, somos nosotros quienes les ponemos las barreras a las personas con discapacidad, creando la discapacidad. Por ejemplo, hay baches en la vereda y por eso la silla de ruedas no puede transitar. Si no hubiera baches, esa discapacidad rodaría por la vereda sin ningún tipo de problema. Digo, a eso voy. Y en todo caso se habla de funcionamientos diferentes, ¿sí? No de capacidades, como las capacidades diferentes es el termo de la botella. Digo, eso tiene la capacidad de 1 litro y la botella de 500. En cambio, en las personas hablamos de funcionamientos diferentes, ya que ahí ya incluís inclusive, para ser redundante. Esa es por la que me Te quedé. pido, por favor, Sí. te- Los tenés- exponentes se multiplican en este tenés- caso. tenés porque piedad incluye- por la cabeza de Ale que va a explotar con Sí. Tenemos incluso a personas que son hiperinteligentes adentro del aula, por ejemplo. Claro. Y no estamos hablando de una discapacidad, estamos hablando de alguien diverso, ¿no? Que se destaca, no sé, en matemáticas. Bueno, esa persona tiene derecho a acceder a lo que llamamos un PPI, que es un proyecto para la inclusión, que sirve para adaptar esos contenidos a esa persona que se destaca un montón en matemáticas para explotarlo, digo, Claro. y hacer de ese estudiante, no alguien que se aburra en la clase de matemáticas, sino alguien que se destaque, digo. No es siempre incluir al que no llega, no a los contenidos, Sí. sino también al que Sobrepasa. sobrepasa. Pero exclusivamente sobre el concepto hablamos de funcionalidad diversa, en todo caso, no de capacidad, que es como del modelo anterior de la discapacidad. A mí se me viene con lo que decía Yami del espacio del aula aparte, que me hizo acordar a las películas yankees que tienen el aula de detención, o sea, para los que arman quilombo, a un aula aparte. Nuestro clásico primero A, primero B, o sea. También en las O sea, escuelas arman los cursos un poquito así, a veces. No acá, En los en alguna 90, escuela que no conocemos. En los 90 fue así, digo, el primero B era porque eran los chicos repitentes, Claro. los chicos con más dificultades. Pero, o sea, a lo que iba es que, más allá de cómo esté conformado, o sea, qué es lo que pasa, es un, o sea, por un lado es un desafío claramente, pero me inquieta decir cómo hace el docente un solo humano, para entrar en un aula que por ahí tiene más de 30, que ya estoy de hablar de 30 personas distintas, y, o sea, ¿cómo hace un solo humano en sus 2 horas de cátedra para poder abarcar a todos? Plantear O sea, la diversidad. ¿Cómo haces para, como estaba diciendo vos, o sea, armás una media de contenidos matemáticos, pero ¿cómo haces para atender a esos 2 que son unos cracks que podrían estar haciendo cosas mucho más arriba, y a los 4 o 5 que no dan pie con bola o que ni siquiera aprendieron a sumar y a restar? Es como una tarea también para el docente, para el rol docente, como medio titánico,
Y como digo, hablando de que los cursos incluso están en el promedio de 40 alumnos, por ahí no de 30 siquiera. O sea, si tenés 40 encima, entre los que saben, los que no saben, los que no pueden, el que no escucha, el que sí, el que hace río, o sea, es tanta la digo. ¿Cómo hacemos para...? ¿Cómo hace el docente? O sea, acá no tenemos respuesta, acá tenemos preguntas. Venimos. Exactamente. La chica se puso nerviosa. ¿Qué hay- le quería enseñar? No hay receta. Igual, yo creo que nos tenemos que replantear, primero, cómo estamos viendo la inclusión o desde dónde estamos mirando a la discapacidad, que son como el grueso de la inclusión, porque los docentes hacemos tareas que son titánicas, como separar a nuestros alumnos cuando se agarran a trompadas en la esquina. Y tratar violencia en el aula, lo hacemos. No estamos diciendo, no estoy preparado para trabajar sobre la violencia. Y lo cierto es eso, que no estás preparado porque no somos psicólogos. Hemos charlado sobre suicidios. El distrito de al lado en Malvinas encabeza la tasa de suicidios y nos han bajado, bueno, hay que hablar de suicidio. Como estamos hablando de suicidios y no decimos, no estamos preparados para suicidio. Digo, ¿cómo estamos viendo la inclusión para tomarnos con tanta liviandad el decir no estamos preparados? Digo, Yo la frase fuerte. esa la escuché millones de veces, la escuché en el pasado y la sigo escuchando. No Sí, estamos sí. preparados para, fin, chau, Yo hasta tengo acá una, llegué. tengo una Chicos, nos vemos la respuesta. semana que viene. Una respuesta que dio el tiempo. Esta pregunta me la hice, la que acabas de hacer vos. Y, o sea, investigando con un amigo que la tiene muy clara, me puse a charlar y le pregunté, ¿cómo haría para evaluar a, ponerle 20 pibes para entender la media de los 20 pibes? Por ejemplo, la particularidad de cada uno. Me dice, bueno, habría que preguntarle a cada uno X cosa. Le digo, bueno, armame un múltiple choice para que pueda cuantificar eso y ponerle un número a cada alumno. O sea, me armó un múltiple choice. Le digo, ahora con este múltiple choice, ¿vos podrías generar actividades individualizadas para cada uno de ellos? ¿Estabas hablando con ChatGPT? No. Sí, te iba a decir, esto ya lo contó. Esto ya lo Pero está bien, es contó. un amigo. Y es, digo, Cada uno se hace amigo de quien quiere. y es muy bueno en estas tareas que son muy complicadas, porque vos hablás de un curso de 30. O sea, tenemos 15 cursos de 30, Claro. 10 Igual después cursos de te 30. pasás 3 años corrigiendo. Si no te las Obvio. corrige tu amigo. Claro, pero Porque ahí si está. tenés 30 Tu- actividades distintas. Paga la versión premium. Pero tu amigo las puede corregir. ¿Sí? Bueno. Claro, ahí está. Tenés que agarrar 15 más O sea, para ya pagarle a estás tu amigo, ¿no? Ahora con lo que vale el dólar. Pero podría ser. Va de vuelta. Hay herramientas para poder lograrlos. Hoy, por ejemplo, con la tecnología. Igual estás hablando de 20, que sigue siendo un ideal. Sí, que no. solo lo tenés de cuarto para adelante por ahí en las secundarias, que es más normal tener una matrícula un poco más reducida, pero en la básica sigue siendo la catástrofe. De hecho, estamos en el Sí. espacio de radio de la escuela de la secundaria 11 y no es un espacio que está siendo súper explotado porque los de básica están en la complicación de que son un montón. O sea, tenés 40 y pico, 30 y pico, o sea, ¿cómo haces? ¿Qué haces con todo el resto? Acá entran 6, 7, 10, como mucho. O sea, el tema de cómo hacemos para poder ponerle. O sea, hablando de que estamos charlando con un colega que tiene la decisión y la voluntad de hacerse cargo de lo que estaba diciendo Caro, de decir, bueno, hay que hablar de suicidio, hablamos de suicidio, hay que hablar de esto, o sea, hablamos de lo que haya que hablar, o sea, que sos ese profesor de películas yankee, de escritores de la libertad, de bailar con ritmo y seducción, o de cualquiera de todas esas películas que yo siempre las miro y me reinspiro, digo, uy, qué... O sea, Es que bueno, hablamos y te de muestran voluntad eso. También, digo, hay que poner un poquito de voluntad. Ponele Sí, voluntad. ponele el meme. Pero de las dos partes, porque, o sea, nosotros le ponemos el cuerpo. Las tres. Claro, El le Estado ponemos. también le tiene que Estado, poner sí. algo de Porque, voluntad. bueno, estaba dejando de lado a la familia. Yo me hablaba de las Ah. dos partes en el sentido de que hay cosas que tienen que ser remuneradas. O sea, uno le pone voluntad, le pone el cuerpo, pero ¿hasta dónde le seguimos poniendo el cuerpo y la voluntad gratis, no? Porque obviamente uno, gran parte de este laburo, cuando se hace bien, se hace porque hay vocación, no solo profesionalismo. Yo creo que cualquier laburo igual, ¿eh? Agrego, o sea, no sé si lo saco, lo pateo, o sea, en este caso es más importante o más determinante. Porque hay humanos. O sea, porque en un kiosco nadie se muere, o sea, no pasa nada. Si atendés mal un kiosco, no es tan trascendente como ser mal docente. Pero digo que lo de la voluntad me parece que es como que está bueno aplicarlo para cualquier laburo. Pero sí, o sea, obviamente que la charla esta la teníamos ayer con una de las compañeras de acá,
O sea, estabas gastando contenido. Sí, acá el director de contenido nos deja charlar en la sala de profesores de nada porque nos gastamos los contenidos para el programa. Pero hablábamos justamente de eso, de que ella no regala nada de tiempo. O sea, ella viene acá cuando tiene que venir, entra y sale, y si quiere que vengamos, o sea, la necesitamos un sábado, ella viene el sábado, no tiene problema, pero a compensación de tal otro día que no va a venir, o sea, y demás. O sea, que no, como que no quiere regalar nada, lo cual no está mal, porque a ella se le paga por venir de lunes a viernes de 6 a 8, de 6 a 10, ponele. Y yo le decía que yo no conocía esa forma de trabajar. O sea, desgraciadamente como que siempre hay más. O sea, siempre hay un plus de que mientras que no te estén usando asquerosamente y odiosamente, algo de más te hace. Porque, como digo, en realidad pasa eso, que es lo que dijiste vos recién. Hay un estado que hay una parte que no la termina de poner. O sea, nosotros le estaban hablando antes, estaban gastando contenidos antes que empezáramos a grabar, de esto de otras provincias que por ahí te pagan una hora que no tenés que trabajar. Que no que tenés que trabajar en la institución. Claro, que no tenés que trabajar frente al aula, claro. ponele que no sea en la escuela, pero que no tenés que ir al aula frente a los chicos y que vos tenés paga una hora para o planificar tu clase o para organizar, o sea, lo que sea, algo laboral y que no estaría mal. Empezar por ahí, por ejemplo. Se pueden hacer muchas más cosas y muchos más incentivaciones a la labor, más allá de apelar a la sola vocación, ¿no? Hay que decirlo, digo, esta idea la plantearon desde Neuquén, desde el sindicato, que se realiza ya, y estaría bueno quizás, tiro la idea al aire, de un día conversar con ellos acerca de cómo es su forma. Porque, digo, a veces vivimos en islas, dentro de un mismo país, y yo cuando me enteré esto dije, ¿qué? ¿De en serio? Dijo. Porque, es posible. Claro, eso no esto es Cuba, dije yo. No, esto es Venezuela. O sea, la verdad que no. O Noruega o Finlandia, esos países top Claro. que Sí. educaciones. No, aparte con lo que valen allá las cosas a lo que era, ¿no? O sea, estaba cerca de Suiza, uno de esos. Y la verdad que te hace pensar, y está bueno por ahí hacer una entrevista con esta gente para hablar acerca de esto, que nos pone temas muy interesantes desde la docencia, digo. Pensar que la docencia también puede ser de otra manera, y si se está logrando en otras provincias, con mucho menos ingreso que la provincia de Buenos Aires, o sea, son desafíos a proponer también. Pero porque si están ganando, o sea, se les paga por algo, pero tienen menos ingresos, o sea, es como que puede estar haciendo hasta una engaña pichanga, sin dejar de decir que es un gremio que se cobró, un arreglo que por ahí se cobró la vida de nuestro compañero Carlos Fuentealba. También, también, ¿no? Obviamente. No sé si el arreglo se cobró la vida, digo, pero que fue una lucha docente lograr llegar a esos acuerdos es un montón. Sí, digo, sí. Como casi todos los acuerdos que se consiguen a través del reclamo. Sí. Digo, la provincia de Buenos Aires tiene otras libertades que, por ejemplo, no sé si poner a hablar técnicamente entre las dos funciones porque por ahí la pifio y no lo quiero hacer al aire, pero tenemos libertades que ellos no, que si ellos tienen un tope de 36 módulos y nosotros no. O sea, nuestro tope es hasta donde dé. O sea, hasta donde la declaración jurada entre, hasta ahí. Hasta que te eche tu mujer. Digo, hay tres cargos y una horita entra en el medio y hay una horita que entra en el medio, o sea, y entra. Digo, hasta donde dé, o sea, es la política en Buenos Aires. Digo, son cosas distintas, pero funcionan de manera eso es muy distinta. una ventaja? ¿Cuál? Esa. No sé, porque la de la 36 también te obliga. Sí, o sea, a obviamente no tener un ser humano Es una locura, sobreexplotado. 36. Es una locura. ¿Una locura de mucho o de poco? No, de mucho. El único que puede llegar a decir 36 y no que no se le mueva un pelo es Nico. No, Nico yo dice 36. yo siempre he tenido compañeros que trabajaron 40, así Igual rápido. entiendo que se mueven Lo cual es situaciones trágico. económicas en el Tiene medio. que ver con eso, o sea, volvemos de vuelta a lo que dijo Caro, o sea, es un estado que no está pagando lo suficiente porque el docente tenga que llegar a trabajar más de 20 módulos, que me parece lo más extremo a trabajar. Porque después es imposible que la calidad del colega, o sea, volviendo a lo que estábamos diciendo, cómo haces para atender a 30 almas distintas si encima tenés 40 horas. O sea que multiplicado por 30, 40, o sea, te da más de 700 alumnos. Entonces entregás, o sea, haces ¿Pero un qué tenés, trabajo. un alumno por hora? O sea, ¿un curso por hora tenés? No, pero o sea, 300 semanales fácil. sí, Alumnos por eso. se refiere. Sí. 30 horas, 40 alumnos. No, son 20. Porque son 2 módulos por curso, mínimo.
Están haciendo la matemática, peleando, ¿viste? El de matemáticas. Sí, sí, están peleando con el de Yo matemática. no me hice la cuenta, pero yo llego a tener en 20 módulos alrededor de 600 alumnos, 24. Sí, yo también se la cuenta. Sí. Son 600 a alumnos, por 700. eso. Si tenés 30 horas, tenés más de 600 alumnos por ahí. Qué feo que Es más, si dije. Y más ustedes que año, tienen año, hora de historia que son menos carga. O sea, yo tenía 600 siendo profesor de matemática con 4 módulos Ya por veo curso. por qué paga la inteligencia artificial. Sí, no, pero es que cuando vos entras en ese plan y para poder comprarte una casa o para tener un sueldo que a vos te rinda o porque te sirve, qué sé yo, tengas que trabajar esa cantidad de horas, no hay chance que seas buen profesional de nada. Porque te estás quemando, o sea, te estás quemando profesionalmente, emocionalmente, entonces llega un punto que... O sea, yo no diría no podés ser un buen profesional, pero reconozco que sí, que como que estás limitándote por el exceso de agotamiento que te provoca tener tanta carga horaria. Al margen de eso, sí, cada uno sabe hasta dónde puede. Y Sí, hasta dónde le da claro. el Vos cuerpo. hasta dónde, claro, vos yo me acuerdo del chiste que me hacía Nico de tengo tantas horas que las clases son unir con flecha. Que era un chiste, lo entiendo, pero me imagino que dependiendo de la cantidad de horas y la planificación y los cursos, Sí, y la sí, diferencia, en algún momento, si tenés 60 horas, y no te veo tan lejos de eso. No, es que es así, o sea, yo siempre dije la cuenta de que, o sea, si yo tenía en su momento 600 alumnos, yo tomaba una prueba o un trabajo práctico que me entregaba cada uno de mis alumnos y yo me quería suicidar el fin de semana. Completamente. Porque tenía 600 trabajos prácticos, así literalmente una pila de cosas, para, aunque más no sea, para darle un visto, sin mirarlo, sin corregirlo y ¿Qué? sin Cosa evaluarlo. que no se hace. Cosa que no hacía, pero yo hacía Nunca lo hice. pero yo hacía ese análisis y decir, solamente tengo que visar esto, tengo que firmar 600 veces. Era para pegarse un tiro. O sea, Son 600 minutos. Y cuando vas tomando conciencia, digo, real de lo que es la inclusión, de lo que es la diversidad, Me gusta porque la vas invitada... más limitado, Me gusta digo, el porque campo. la invitada retomó el tema. ¿Te Sí, das sí, cuenta? sí. No, O sea, que ¿te das cuenta, estamos, no? La está remando. Estamos en Porque ese parece lugar. en realidad una catarsis de todo lo que nos pasa a nosotros. Ah, es que ¿no? esto es una catarsis. Eh, No escuché los programas anteriores. No, que digo, no está mal y podemos hacer todo un programa con todas las carencias que tenemos, pero si hablamos específicamente de inclusión, yo creo que tenemos que hacer hincapié por lo menos en conocer las resoluciones. Digo, empezar por ahí. Cuando empezás a leer las resoluciones, que para ser totalmente sincera, yo me interioricé en las resoluciones después del diagnóstico de mi hijo. Antes de su diagnóstico, mi hijo tiene diagnóstico TEA. Antes de su diagnóstico, la verdad que no recuerdo si me llegaron o no las resoluciones, calculo que sí, pero como que las tomé y quedaron ahí en el aire y no sé si el grueso del docente sabe de qué resoluciones estamos hablando, que específicamente para decirlas al aire, se podría empezar por la resolución 311/16, o sea, es del 2016, muy nuevita. Claro. Que es a nivel nacional, que habla de una articulación entre la escuela especial y la escuela de nivel para armar un proyecto en común y las adecuaciones que necesita tal estudiante. Pero para ello necesita un certificado de discapacidad. Y en el aula tenemos millones de gente sin diagnóstico. Pero hay otra resolución, que es la aplicación provincial de esta resolución, que es nacional, que es la 1664/17 del otro año, que habla sobre la existencia de un DEI. De un DEI, que es un dispositivo de educación para el aprendizaje. Ese DEI, que es un documento, ¿no?, que escribe el equipo de orientación, el directivo, los docentes, la familia inclusive, porque ¿quién lo conoce más que la familia? Se escribe para poder hacer las adecuaciones que ese chico necesita en el aula, tanto de contenido como de accesibilidad. Porque a veces, digo, muchas veces una adecuación es, en vez de escribir en un cuaderno, escribe en una hoja 4. Digo, a veces es una pavada, digo, una adecuación. Claro. En mi caso, retomando ya la primer pregunta, mi acercamiento a esas adecuaciones se dan en el profesorado. Cuarto año, yo soy profe de historia, así que tuve que escribir de una manera en los
parciales que no me daba más la muñeca. Yo nací con una malformación en mis manos, se llama sindactilia, y eso hace que yo no pueda escribir demasiado tiempo. Y para todos los que estamos acá, los parciales eran, y más los de historia, escribir. Ya, a mí ya no me daba más. Yo iba con vendada, con muñequera, ya metía la mano en agua con hielo, ya no había forma en que me dejara de doler todo el brazo. Y la inclusión al demonio, ¿no? Claro, en un profesorado. Hasta que una de las profesoras dijo, che, ¿no sería mejor que escribas en una computadora? Ajá, dije yo. Porque mi frustración era que yo había estudiado, lo que no podía era escribirlo, porque no me daba más la mano. Me puso su computadora, me abrió Word y yo empecé, taca, 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 taca. En 2 segundos escribí mi parcial, no tenía acceso ni a internet ni nada porque era su computadora. Entonces, Estás diciendo que no te copiaste. Claro, estoy diciendo que no me copié, o sea, no tenía forma de copiarme. ¿No llevaste la encarta en un pendrive? No llevé, En un CD. que había... Ya existía Wikipedia en ese momento. Y bueno, y esa fue mi adecuación. Mire, una estupidez. A veces es una pavadita chiquitita. En vez de escribir en el cuaderno, que escriba en el pizarrón, en la pared, en el piso, no sé, donde quiera que escriba. O que no escriba y me lo diga de forma oral. A mí me estas pasó... resoluciones hablan de priorizar la oralidad. Y hoy sabemos que muchos docentes siguen exigiendo, por ejemplo, primero trabajo escrito, después lo defendes oral. Entonces, es una barrera para un montón de gente que en la escritura hace agua. Esa gente que en la escritura hace agua no llega nunca al oral. Y en la oralidad son una luz. Entonces, una de las cosas que dicen estas resoluciones es que hay que tener mayor oralidad en los chicos. Con esto no estoy diciendo que no tienen que escribir, sino que demos más importancia a la oralidad, porque hay muchas barreras en el medio que las proporcionamos justamente la sociedad. De eso habla el modelo social de la discapacidad. A mí me pasó algo muy interesante en un curso. Tenía un chico con un montón de diagnósticos. Era un chico grande, ya estaba en primer año, pero tenía varios diagnósticos. Venía con una maestra, con una MAI, con una acompañante. Entonces el chico estaba... Y una personalidad muy combativa. No te dejaba acercar, se peleaba con su maestra de inclusión, se peleaba con su MAI, se peleaba con su acompañante, era muy, muy combativo el pibe. Y en una de las conversaciones que tuve con él, tratando de entrar, le digo, ¿te gustan los videojuegos? Y ahí fue la primera vez que usé Minecraft, fue con él. Me dice, sí, me gustan, le digo, porque lo estaba viendo que estaba jugando en Minecraft. Yo nunca en mi vida jugué en Minecraft, pero me puse a seguir una serie en Twitch que juegan Minecraft. No entendía nada, pero entendía los códigos del vocabulario de cómo más o menos se arma. Entonces le propuse que arme en Minecraft un mundo de Egipto. Y el pibe armó Egipto en Minecraft, lo hizo con sus limitaciones, pero se enganchó. Ya al mes me dijo, no quiero saber más nada de Minecraft, no me pidas más nada en Minecraft, súper enojado. Pero siempre tuvo como más enganchado con la materia. ¿Por qué? Porque leí la chance, él no podía escribir, en la carpeta le costaba muchísimo escribir, la letra no se entendía lo que él escribía, que era ilegible después, no resolvió los trabajos prácticos. Entonces darle la posibilidad de que empiece a trabajar de otra manera con el celular, en ese caso, que él usaba para jugar al celular en la clase, era parte de esto de cómo transformar, pero a veces también es muy instintivo, dice, esta sensación, porque... No, en ningún lado me enseñaron, de enseñarle a un pibe a jugar Minecraft. Yo cuando hice profesorado, Minecraft no existía. O existía y yo no tenía idea. Sí. Yo me enteré por sopetón, por una serie, insisto, de Twitch. Y fue como, me enteré por ahí y lo incluí de esa manera porque vi que le gustaba el juego y que era posible hacerlo. Pero también es muy intuitivo, en este sentido, de cómo nos formamos. Pero porque no tenemos formación para esa creatividad a la hora de la adecuación del contenido. En eso también falla, yo creo que nuestra preparación, sobre todo en el profesorado, de que deberíamos ser más creativos en cómo creamos los contenidos. ¿Sabes qué? Yo creo que hay algo que le falta por ahí a la docencia y que se desdibujó
con el tema, o sea, sobre todo en el Estado, ¿no? Para los docentes que trabajamos en el Estado, el tema de la capacitación continua, que en la mayoría de los casos lo fuimos haciendo, yo en realidad lo revolví, me acuerdo que pagué cursos y los terminé tirando. Siempre la mayoría, digamos, la típica de hacer cursos era para juntar puntaje, para tener mejor puntaje, para acceder a horas y chau. Entonces, en ese camino comprabas los puntos, comprabas a quien vendía los cursos, después hasta comprabas la misma prueba, entregabas, te juntabas un día en una escuela, te daban el certificado, entregabas el certificado, o sea, alguno capaz que le daba bola. O sea, los cursos eran, o sea, esa dinámica o ese ejercicio era como que era por el hecho de tener puntos. No para el aprendizaje en sí. Pero no la capacitación. O sea, yo, por ejemplo, ahora me dedico hace varios años, hace 3, 4 años, a un rubro que es la iluminación, es la programación de iluminación de espectáculos. Una persona iluminada. No, que ilumina. No, y me pasa que estás todo el tiempo atrás. Y si no te pones a capacitar y si no pagás un curso carísimo, te vas a quedar sin laburo y te vas a quedar en la calle y no va a haber más trabajo para vos. O sea, es así y es sistemático. Entonces yo estudié, hice varios cursos de tal cosa, me puse en un cierto nivel, ahora tengo que trabajo. Y ya estoy mirando y decir, bueno, a ver, ya estoy viendo qué es lo que se viene y ya las cosas que están viniendo y ya tengo que... Esa dinámica, que así como este rubro mío, hay muchos rubros que la tienen por igual, pasa lo mismo. O sea en la docencia no pasa. En la educación no se da. En la educación no se da. Claro. O en todo caso se dan, pero no son obligatorios. No, pero... Entonces lo que tenemos nosotros es esa impresión de que nosotros, como es una institución clásica, por ahí no tenemos la obligación de seguir ayornándonos a los tiempos. Pero y el problema que tenemos es que quedamos completamente anticuados, aunque sea Yamila, que es relativamente joven. Si Yamila no se pone las pilas... ¿Cómo relativamente joven? Ya la está envejeciendo. O sea, me refiero, pobre no Yami. tiene 20 años, tiene 29. No, pero pasa esto, o sea, de repente sale una tremenda resolución como esta. Sale la ley del ESI que hablábamos en los capítulos anteriores. O sea, es un montón el cambio, es un montón. Entonces, a partir de ese momento tendría que haber una forma una forma que esa capacitación se haga. Es decir, o un Estado que la baje y te pongan a hacerla, y si no, pero como digo, tiene que haber una obligatoriedad. O sea, vos tenés que ir a hacerlo y si no lo haces no podés seguir trabajando porque ya no estás más capacitado. Y justamente el docente en la sala de profesores se siente y dice, no, esto no es para mí, yo no estoy para esto, fuera. O sea, remite algo raro. En cualquier trabajo es así. Claro, en cualquier laburo es así. Voy a un Carrefour y soy cajera y digo, ay, no estoy preparada para reponer. Máquinas. Me dice, bueno, muchacha, anda a reponer o te vas. Digo, por eso, pero... Creo que hasta no nos gusta hablar de inclusión desde ahí, no porque es como ir a apurarnos y apurarnos entre nosotros, claro, pero... no es un lugar cómodo, pero sí desde la concientización. A ver, nosotros trabajamos con un marco normativo que es muy claro. Sí hay un montón de falencias en cuanto al Estado, la capacitación, al tiempo, claro, a la economía. Digo, hay un montón de cosas que se mezclan. Claro, pero el laburo no se te va. Después te toca una mamá como yo, pobre, del diseño de mi hijo. Porque muchas veces, y esto es una intimidad que voy a compartir con todos los oyentes. Los 10 completos. Yo siento que la mamá, que la seño de mi hijo, trabaja más para mí que para mi hijo. Y es un montón. Digo, porque esta piba sabe de las resoluciones, sabe que soy docente, sabe que tengo acceso al currículum, abrirlo porque es de público conocimiento, y no todos los padres están al tanto de cuáles son los contenidos que tienen que tener los chicos. Y por lo general las docentes o nosotros mismos confundimos adecuación con bajar el contenido. El nivel del contenido. Bajar el nivel, que claro, no es lo mismo. No, claro. Digo, adecuación es exactamente el mismo contenido dado de otra forma. Yo tenía un alumno que no veía bien y simplemente tenía que fotocopiar más grande. Claro. O sea, tenía que entregar los trabajos prácticos por 5 de tamaño para que él los viera. Él los veía y hacía.
y laburaba. Se dispersaba porque no veía, entonces estaba como una nebulosa, pero cuando yo me acercaba, le acercaba la hoja, qué sé yo, entendía. O sea, no es que no... Pero como digo, o sea, creo que parte de la historia también está ahí, en que el sistema está armado de una forma que como que no nos obliga a estar Yo creo que el refrescando. sistema tiene demasiados errores como para presionar al docente en esa profesionalización. Yo siento eso, ¿no? Y por otro lado también ¿Pero por siento... qué? O sea, todos los sistemas tienen demasiados errores como para... No, pero por ejemplo, en lo que es el sueldo, por ejemplo, hablábamos recién que un docente tiene que trabajar 40 módulos para llegar a un sueldo bueno, por así decirlo, y no llegás ni cerca a un sueldo de un programador, o sea, por ejemplo, y estás preparando gente que va a ser programadora. O sea, hoy un docente de computación de secundario, de una técnica en informática, cobra la mitad que uno de los pibes que sale de informática a programar. O sea, y es un profesor del área de informática. Digo, que tiene que tener el conocimiento suficiente para preparar alumnos para que hoy puedan programar cuando terminen de salir del secundario y después seguir profesionalizándose. Pero tiene que programar y cobra la mitad. Claro. Con suerte, ¿eh? Porque hablamos que están arriba del millón, o sea ellos, arriba del millón. Ahí hablaría de vocación, porque si no al docente le conviene irse a programar que quedarse en la escuela. Y ahí es donde entras en una lucha de... Pues digo, el sistema tiene muchos errores como para presionar a los docentes así. Ojalá el sistema sea lo suficientemente justo, por así decirlo, como para poder presionarlos desde ese lado, que sería lo ideal. Y después, digo, yo el otro día lo comparé con un médico a la tarea de un docente. ¿Se imaginan un médico que se deja de profesionalizar? O sea, pero por eso, pero a ver, pero igual, que quedan que hace 36 operaciones al día, digo. Más allá del sistema, como digo, más allá de que el sistema está raro y no está bueno, el docente tiene humanos en la mano, o sea, y están humanos en la mano, o sea, tiene vidas, trabaja con vidas igual, no es trascendente como un médico directamente, pero le puede arruinar la vida igual a un pibe por no darle bola o por dejarle pasar algo, o sea, de alguna manera tendría que pasar, o sea, debería estar en uno decir, che, no, esto lo tengo que entender, de esto tengo que saber, no puede ser que yo no sepa, o sea, que yo no entienda nada, o sea, a mí me pasó cuando vino ella por el ESI, que claro. como yo no estoy ejerciendo en el aula, estaba medio como perdido y fue como volver, o sea, para mí fue un gusto acomodarme en el lugar de decir, ahora a saber de qué estamos hablando, de cosas que me habían ido se me habían ido de las manos, porque no las había escuchado, o porque no le había prestado atención porque no estaba en el laburo y como digo, es un poco eso, o sea, decir, claro, pero vos hablás de por ahí de... Porque hoy en un aula las escuelas vienen y vos tenés, además de los 40 pibes, tenés tipos o sea, la diversidad total, o sea, sin ningún tipo de problema, ya totalmente. Los tenés y vos tenés que hacer el malabar. Entonces, si no te capacitas, porque no te lo pagan o porque no está bien el sistema, porque lo que sea, tenés muchas horas, porque no tenés tiempo. O sea, porque sea, te estás boicoteando primero vos mismo. Porque vos de ese curso seguro que salís quemado. Si vos te capacitaras, aunque sea por vos, por amor propio, profesional propio, decir, bueno, me capacito y por lo menos tengo herramientas para encarar este lugar, claro, pero este aula. Esa postura es distinta, porque recién hablabas de una penalización por no capacitarte. Digo, el sistema no es lo suficientemente equitativo como para penalizar a nadie. O sea, hoy el sistema no está preparado para penalizar a nadie. Si nadie se capacita, también está mal. Obviamente, pero por eso digo, el sistema tiene que ser arreglado desde su estructura. Porque culpar a la gente que no se capacita por el tiempo que le exigís que esté dentro de un aula, porque es como una rueda, o sea, es toda una culpa de la otra y claro. La culpa de la otra. Yo tengo una amiga, no se soluciona. Voy a poner un ejemplo de esto. Tengo una amiga que es doctora en Uruguay y me contó que el lugar donde trabaja le paga un curso de $20.000. Me dice, yo tengo la obligación de hacer ese curso y quedarme 5 años en ese lugar. ¿Y me puedo quedar con los $20.000? No, eso es lo que paga el curso. Dice, si yo me quiero ir, tengo que pagar el curso. Si yo me quiero hacer el trabajo, tengo que pagar el curso. Entonces, lo que debería hacer el Estado, en un hipotético caso, es decirnos, bueno, chicos, nosotros le pagamos, como comentabas vos, la capacitación, porque vos estás ocupando tu tiempo en mejorar en tu trabajo, que sigue siendo de ellos. Que seguimos trabajando para el Estado. Sí. Entonces el Estado debería ocuparse de tu capacitación y de que vos tengas el tiempo para hacerlo. El tema es que se ocupa, pero es como que se ocupa y no se ocupa. Por ejemplo, con la compañera compartimos un curso que es en actividad, ¿se dice? En servicio. En servicio,
de ESI. Los cursos los tiran. Es no, en no es que no servicio. los tiran. O sea, sale, es en servicio. Pero no era para todos. Porque si Eran- decimos esto y lo publicamos, van a decir, che, pará. Eran los 5 cursos no son- cupos. Por ejemplo, el sindicato docente de acá de Buenos Aires, SUTEBA, también sacó un curso en servicio. Yo me anoté, porque soy afiliado, me anoté y lo estoy haciendo, que es en servicio. Digo, yo ese día falto a las escuelas y voy al curso. Pero va de vuelta con lo mismo. Sigue siendo parte de gente que quiere hacerlo. Porque es como decís vos, no es que es obligatorio, es quien quiera ir y hasta donde den los cupos. Porque el sindicato, o en el caso del Estado, son pero muy limitados. Cuando ese curso baja y se le ofrece vos tirás ese comunicado en el grupo docente, no vuelan los cupos. No, pero por eso digo. A eso voy. Hay toda una O sea, y ese curso te lo está pagando y está haciendo el servicio y es en el lado. O sea, vos faltás a la clase para ir y tampoco lo hacen. O sea, Hay toda una cuestión moral y o sea, ética decir, alrededor porque del yo- rol docente también. Porque los cursos los bajan, porque yo sé que si yo digo esto, se lo digo a cualquier dirigente de la provincia de Buenos Aires, y le digo, porque nos falta la capacitación, que nos paguen la capacitación, te van a decir, no, pará, dimos este congreso, Nadie se anotó. Y nadie se anotó. Primero los cursos para capacitarse en ESI, que eran como Los referentes. escolares, y a mí me habían, en una de las escuelas dicen, bueno, ¿quién quiere? Yo le dije, a mí me encantaría, por una cuestión de tiempo justo no pude, porque por un tema de horario, pero los profesores, no, ninguno se quería aprender a ir y capacitarse, y encima era en el horario que vos ibas a la escuela, no es que te... Claro, por eso. Esos son los que son en servicio. Y después digo, el ABC, Infot, los CIES tienen cursos gratuitos muy piolas, porque tienen una banda de Por herramientas eso. nuevas, A que eso- te encontrás a eso con un iba. montón de cosas muy lindas, pero Así ahí va. ya hay que poner el cuerpo y tu hora y tu tiempo para la profesionalización. Pero también es como decís vos, es parte de lo que te ayuda a hacer más fácil tu laburo después. Obvio. Porque sacás una banda de herramientas de ahí. Obvio. Pero, digo, también cuesta esta mirada muy individualista, liberal, en donde si no me dan algo a cambio, yo no lo hago. O sea, tenemos una mirada muy liberal, o sea, compenetrada en una sociedad, y los docentes somos parte de esta sociedad y somos parte de este hermoso conjunto en donde que si no me dan algo a cambio, ¿por qué voy a ir? O sea, o dame algo. Porque tenemos Y que sea algo lo suficientemente tentador, no el día libre. Te iba a decir, tiene que ser algo que vos consideres que te gusta o que te va a interesar, porque uno cuando hace una actividad la hace porque le gusta. Esos $20.000 me interesaron, por ejemplo. Pero bueno, recibiste de doctor. Bueno, Por eso, justamente repito, cómo estamos mirando la discapacidad, Ella no porque trae si el no nos tema. interesa, digo, cómo estamos mirando nosotros Totalmente, como es que docentes eso a la justamente, discapacidad. eso iba a decir, Digo, para eso la- está este programa de hoy. ¿La para estamos que- mirando como gente que no sirve para nada? Digo, o la estamos mirando como gente que tiene mucho que aportar a la sociedad. Porque dentro de un sistema que es altamente productivo, digo, al Estado no le conviene gastar guita en los discapacitados. En los discapacitados, en los Porque ancianos. no sabe si esa guita va a volver en algún momento, ¿sí? O se va a ir en pensiones. Es una semilla que tiran y bueno, no sabemos si va a ser productiva o no. Digo, entonces, ¿cómo miramos la discapacidad? Digo, hay que hacer como una reflexión en nosotros mismos, que es uno de los ejes de la ESI, de esto de la reflexión. Todo se interrelaciona. Claro, claro. No solamente una reflexión de nosotros, sino una reflexión, más que una reflexión, una crítica a la sociedad en la que vivimos. Una crítica donde primamos la producción y el capital por sobre las personas. Obviamente que la inclusión va a ser lo último en lo que nos preocupemos y va a ser siempre el dinero va a estar primero. Digo, es muy difícil en una sociedad capitalista que si no es a través de políticas públicas se activen este tipo de cosas. Porque va de vuelta, si la política no lo activa, la sociedad pareciera que, bueno, mientras no se vea. Y me hace acordar mucho, no sé si recuerdan, una película de DiCaprio que se llama La Playa. Ay, no la vi. Sí. La sé cuál es, pero Yo no la la vi. vi. Hay una escena muy buena porque ellos están disfrutando, o sea, toda la película se trata de que encontraron un lugar, pero espectacular, tipo paradisíaco, viven tipo en una comunidad hippie, hasta que lo ataca un tiburón a uno, y lo muerde, y se empieza a enfermar, y empieza a llorar, y empieza a gritar a la noche. Entonces agarran y lo separan, lo llevan en una carpa lejos, con el amigo, que llore con el amigo. O sea, como que la sociedad, mientras estamos todos bien, todos sanos, todo arriba. Ahora, cuando ya molesta, ya no formás parte de la comunidad copada. Claro. Digo, ya tenés que entrar afuera. Digo, y ahí aparece la política del Estado y que necesita intervenir en esto
para acomodar en una sociedad que está mal, porque es liberal. Claro, completamente. Porque el problema es ese. En el fondo, al ser liberal y al primar en una sociedad capitalista el dinero por sobre las personas, y difícilmente. Y el egoísmo. El egoísmo, porque ahí en ese caso es, bueno, sí, yo estoy bien, pero me molesta. Entonces sacamos al chico y No lo me llevamos. deja dormir. Claro, no me deja dormir y yo necesito. No me deja dar clase. Para tener un buen desempeño al otro día necesito dormir bien. No me deja dar clase. No me deja dar clase. Esa frase que se escucha a veces en el salón, no me dejan dar clase. Sí, sí, o cuando están llevando a uno así de la oreja a la dirección para... Fíjate vos. Claro, yo me acuerdo el año pasado, creo, el anteaño, había una alumna que era no vidente y que ella tenía una computadora y había materias donde por ahí, qué sé yo, biología era relativamente fácil que la chica, incluir a la chica dentro de, pero estaba después matemática y vos le tenés que decir, qué sé yo, empezaban a dictar raíz de 3 más menos, y cómo incluís o cómo, y creo que nos faltan las herramientas para poder, porque por ahí el docente quiere incluirla, pero no tiene las herramientas. Claro. Y aparte de las herramientas, hay que ver si los cursos o las ayudas que da el Estado para que el docente pueda más o menos articular, se condicen con la realidad. Porque a veces bueno, pero hoy muy también, utópico. hoy presente, ya tenemos resuelto el problema, está resuelto con YouTube. O sea, así como podés arreglar cualquier cosa, o sea, por lo menos decir, che, tengo esta piba, o como Nico que buscó un amigo que le ayude. Lo vi en TikTok. Claro, no, bueno, pero a ver, son herramientas. Entonces decir, che, tengo este chico con esta situación, es un crack en matemática, o no ve, ¿cómo hago para...? Debe buscar la vuelta. O sea, siempre es buscar la vuelta. No, literalmente vos le preguntás a ChatGPT, le das los parámetros y te tira ideas. O sea, después vos decidís qué hacer con cada idea. Pero por lo menos te va resolviendo no algunas era tu cuestiones. amigo. No, ese es otro. Ah, está bien. No, pero es así, o sea, y el hecho de decir, volvemos a lo mismo, o sea, no podemos permitirnos nosotros como docente, como colegas, de decir, no tengo herramientas. Si decís eso, tenés que ir a buscarlas. Te lo tiene que dar el Estado, sí, pero si no te las da, tenés que ir a buscarla. Porque vos estás acá, o sea, vos estás todos los días en el aula y si no la buscás la herramienta, o sea, qué sé yo. O sea, claro, y sacarle el mito a la herramienta, nosotros lo llamamos recurso, pero estamos hablando de lo mismo. No tengo recursos. Bueno, a ver, no vamos a encontrar el recurso que sea accesible para todos los DISCA, más accesible en cuanto a una visión de accesibilidad, más con perspectiva de género, que tenga imagen, que tenga, no sé, lengua de señas. Digo, todo, no. Es pedirle un montón a un recurso. Quizás tenemos que empezar a que nos llegue a nosotros mismos esta idea de ser nosotros el recurso y tomar herramientas o recursos e intervenirlos. Claro. Esa creatividad creo que falta. Hay algo que se nombró en la mesa en los primeros programas y para mí es muy importante. Creo que en cada conversación docente ahora que se da o algún debate lo trato de sacar, que es esto acerca de ponerle un poco de cariño a la situación. Claro, que es la mochila. Yo estaba esperando que dijera mochila. Estaba pensando en eso y la idea era de... Creadora. Digo, es muy importante la idea esta de ponerle, o sea, si no lo haces por tu laburo, hacerlo por otro lado hay una persona y ponerle cariño a tu laburo. Porque, digo, no podemos hablar de una inclusión que sea efectiva si no le pones cariño a lo que estás haciendo. O sea, incluso profesionalmente hablando, necesitas cariño hacia la otra persona porque si no se vuelven meros objetos los pibes y ahí es donde se rompe todo vínculo, donde se rompe toda planificación, donde nada hace efecto, donde nada cuadra. Digo, es súper complejo pensarlo, es súper complejo que todos lo entendamos, pero como siempre digo, creo que vamos dejando más preguntas que respuestas. Sí, ¿no? o sea, yo cuando empezó a hablar Caro, yo me pensaba en mis veces, o sea, en todos mis cursos y creo que siempre fui inclusivo. O sea, siempre laburé para lograr
capturar a todos o a la mayoría, o sea, tratar de encontrar, o sea, siempre, o sea, yo veo que hoy día la mano está en apariencias más dura que antes. Estar en el aula hoy está más picante, la sociedad está peor y qué sé yo, pero a la par, muchas veces siento que está como siempre, hay un montón de quilombos, siempre hay líos, siempre hay un montón de cosas, y es cuestión de que cada vez que vos entrás tenés que hacer un escaneo, mirar y estar atento, como lo hablábamos en la ESI, atentos a todos, a todo lo emergente. El último tiempo de mis prácticas en el aula fueron, o sea, pasé muchas de mis horas de matemática, construcción de la ciudadanía, con el afán de dedicarme a eso. No. ¿Te diste cuenta de la matemática? Sí. No, ¿sabés qué? Me di cuenta porque... La pasaste a construcción porque no podías a historia. No, porque historia no. Está haciendo otra carrera. Sí. No, pero me pasaba de que quería legalmente hacer lo que hacía en mis horas de matemática, porque yo daba matemática, pero cortaba ante cualquier cosa y daba cualquier otra cosa en función de lo que necesitaba el aula. Historia. No, historia no. Y luego, bueno, historia también. Pero digo, pero buscar la forma de encontrar o sea, porque justamente yo al ser profesor de matemática era mucho más difícil todo, porque capturar la atención en algo tan duro y tan abstracto y tan que parece inservible a los ojos de cualquiera, entonces de alguna forma traerlos, y después de lograba traerlos, volvía a la matemática y así me la pasé por eso. Y el último tiempo pasé varias de mis módulos, no todos, pero varios de mis módulos de la construcción, como para decir, bueno, me desarrollo un poco más libremente y hago lo que necesite el aula. Pero 18 de los 20. Siempre hay que necesitar... Nos quedaban discriminados. Claro. Siempre hay que, o sea, hay que poner... laburar así, o sea, de decir, bueno... Si no laburas así, es como que... Porque si discriminás a 4 que no laburan porque tienen una incapacidad, lo que sea, o porque son molestos o lo que sea, eso es algo que es una cosa que está ahí, o sea, creciendo, y es algo que te va a terminar destruyendo tu laburo, tu aula, tu tranquilidad. Por ahí hasta tus ganas de ir a dar clases. Porque Claro. así es verdad, decís, voy a ir a aula donde yo sé que hay 4 que no... Y bueno, creo que parte de la vocación que supuestamente te nace o uno tiene que tener para hacer esta tarea, te lleva a tratar de encontrar la solución. Igualmente, él nos prometió que en algún momento nos iba a contar para qué servía matemática en la vida real. Te aviso, y todavía vamos 12 programas y no lo hizo. Yo no, nunca. Con esto que Con- estás diciendo, creo que también es importante a captar y tratar de incluir a esos chicos que por ahí uno los tiene ahí, no, ellos no hacen nunca nada, porque eso también genera algo en ellos y están ahí ante una frustración de no entiendo nada. Claro. Y eso es la primera. Relegados y, incluirlos, tratar de ver qué les interesa, porque eso también genera en él, bueno, esta persona se está preocupando para que yo preste atención y para que estén en la clase, me está tratando de incluir en la clase que yo no entiendo. Entonces hay que ponerle un poquito de amor y tratar de meterlos en la clase, de escucharlos, saber qué necesitan, porque no todos tienen las mismas ganas de escuchar sobre la Segunda Guerra Mundial hoy. Entonces, por ejemplo, hoy ayer los chicos del curso me dicen, profe, mañana podemos hablar sobre el debate, y le digo, sí, y también surgió el tema de lo que está pasando en Israel, entonces los chicos iban hablando y por ahí había alguno en el fondo que no hablaba, y le digo, ¿y vos qué pensás? Entonces los metes a la clase y ya te están mirando de otra manera, como que nos está prestando atención. Claro, quiere saber cómo piensa. Y nos quiere escuchar. Ahí creo que hay que hacer, que meter un poquito más de compromiso con los chicos, porque más allá de lo que sea, el compromiso es con los chicos que están ahí. Que es una de las primeras no inclusiones que se hacen, o sea, separar al que molesta y ya está, y hacer cuenta que no está, y cerrarle los ojos, y hacer así, dar la clase así todo el tiempo sin ver que está del otro lado molestando, y es la primera. Es un parcho. Claro, y la otra es no escuchar eso que te dicen. Lo que vos estás explicando lo dice la resolución. Hay que escuchar los intereses de los pibes y partir de ahí para construir. Digo, bueno, si desde el debate vos tenés que irte a guerra mundial, y
Y bueno, vamos a encontrar el lazo. Lo que pasa es que Seguramente lo encontraste. creo que cuando vos, no, bueno, voy a decir la verdad, no leí esa resolución, pero si te dice, la resolución dice que tenés que escuchar a todos los chicos. Bueno, chicos, no me está diciendo nada que no se sepa. Es obvio que tenés que escuchar. Es que a veces... Quiero decir, es intuitivo. es muy loco que la resolución te plantee eso. Y Bueno, pero sí, está porque obvio. no se escuchan. Bueno, a eso es a lo que voy, digo. O sea, nosotros ¿cómo? tenemos- o sea, es yo como te- que nosotros en esta mesa discriminamos a Nico. Y no, a Nico no lo escuchemos, chicos. Sabemos que va a ser un chiste, una pavada o algún comentario desubicado. O soy yo. Hay un grupo de quinto que tengo en sociología. Y sociología es una materia que se presta al debate así como construcción. Completamente, sí. Excepto, Y ellos me excepto dicen- matemáticas, las demás materias son tan bonitas. Depende del profesor igual. Todas. Y ellos me dicen, profe, hoy vamos a hablar. Y ellos interpretan el hablar con no hacer nada. Claro, completamente. obvio. Y lo que no se están dando cuenta es que mientras hablamos... Nos estás estoy- despellejando. Claro, estamos sacando a la luz esto de la filosofía, porque si hay algo que me gusta de la filosofía, empezamos a sacar cosas y terminamos viendo una película en donde ellos trajeron el primer concepto de positivismo, que se vio en marzo, y yo dije, wow, ese concepto quedó. Y apareció en octubre, yo dije, entonces algo hicimos. Porque en muchas veces hemos esto como el hablar, como que no estamos haciendo nada. Y no, estamos haciendo un montón. Lo que me sucede en las primarias, más que nada, es que, dicho por senios, ¿no? Nosotras somos un grupo, nos llamamos Docentes por el TEA y nos dedicamos a dar talleres, charlas con docentes, en profesorados, en donde nos inviten, todo a pulmón, sobre inclusión y sobre ESI y discapacidad. Y las senios nos suelen decir que cuando viene la inspectora, les pide que el salón esté lleno de papeles, números, letras, el abecedario. Es una contaminación visual que a mí me hace doler la cabeza, que no tengo ninguna condición. Cualquier nene con hiperactividad o con TEA entra a ese lugar y ya es abrumador. Y Digo, está por tan- currícula encima así. Sí, digo, y para la inspectora eso es trabajar. Digo, ahí volvemos a lo mismo. La idea de que en secundaria el hablar no es hacer nada, y la idea que pintarrajear toda la pared es hacer Otra algo. persona que se tiene que se tiene que capacitar también, ¿no? Y está llegando a lugares sin capacitación. Bueno, hoy en la clase que tuve con los chicos salió algo, una frase que fue como, entendieron todo, chicos. Dice, porque estábamos hablando de las propuestas educativas del debate, y dice, pasa que ellos no saben lo que pasa en las escuelas. Hablan y hablan, entonces las cosas están hechas para un modelo de escuela que ellos no saben cuál es. Porque no es el que nosotros Invítalo al programa, al pibe. O a la piba, no sé. Y me quedé ahí y le digo, eso es lo que suele pasar, que muchas veces las cosas están dadas para una escuela que ellos tienen idealizada y que por ahí no es la que nosotros estamos, en la que estamos día a día, no es lo mismo. Entonces eso suele pasar mucho, de que lo que nos piden no se condice con la realidad nuestra. ¿Sí? No, tenés que dar ciertos contenidos, todos estos contenidos en este año, pero no los puedes dar todos porque los chicos por ahí no les interesa todo, no llegas con el tiempo, hay otras cosas en el medio, entonces ahí hay como... Te surgen propuestas nuevas, Sí, te sí. piden la CESI, te piden que planifiques un acto y cosas por el estilo. Entonces a veces la planificación queda de lado. Sí, o mismo las actividades que no tienen que ser más creativos, bueno, pero no tenemos muchas herramientas, no tenemos muchos recursos, entonces, por ejemplo, queríamos ver una película, no teníamos pilas para el control de la tele. Entonces, Enchufalo a 220. Ah, Fue. que vuele. Hacerle puente. Bueno, acá tenemos la realidad que están todos los equipos sin que no los cuidan, por ejemplo. Bueno, Los pero eso- equipos están Sí. y no los cuidan los colegas. Chan, chan, Ya chan, sabemos chan. que estás... No, pero digo, o sea, porque está...
No, él tiene un enojo, le voy a contar, él tiene un enojo particular con un parlante que hay acá. No, el parlante, yo no tengo un enojo con el parlante, estamos por morir. El parlante tiene como 20 años. El parlante ya no Y en tiene este 20 años, tiene 8 y está, ya estoy cansado, jefe. O sea, está en esa, Sí. pero porque lo están maltratando, pobrecito. Y pobre ya lo arregló como 4 veces el último mes. Y mes. los compañeros se están quedando sin sus recursos que los tienen. Porque acá tienen el beneficio de que esto que estamos usando son instalaciones de la escuela. La escuela tiene esta instalación propia. En el último arreglo le dijo, levántate y pelea, hijo de perro. Porque a mí que te quiere. Porque Ale te quiere. Lo emparchó y lo mandó de vuelta a pelear. Yo creo que tenemos que... No hay respuestas acá. No, quiero hacer un cierre, ¿viste? Para terminar. Quiero poder hacer un cierre para poder terminar. Démosle la palabra a ella que trae el tema y después le hace el cierre. No, por eso, pero digo, creo que la inclusión que primero tenemos que hacer es de nosotros con nuestra práctica, desde la capacitación, como digo, o sea, vuelvo a invitar, o sea, invito a los compañeros a que nos capacitemos. Cuando en el primer momento que decís, yo esta herramienta, por suerte hay que tener gozar del privilegio de que nadie te va a venir a correr porque no lo sepas, pero si vos levantás la mano y decís, che, yo esto no lo sé, tenés que saberlo. Yo tuve una profesora en el profesorado de matemática que era profesora de lengua y literatura y de matemática y física, ya era una mina, un gusto raro, o sea, muy amplia. Gustos son gustos. Gustos son gustos, sí. El 2 de diciembre en Teatro Seminari. Seguramente el chivo que les dije. No, pero... y la tipa era muy sabia. O sea, vos le preguntabas si sabía. Pero si algo no le preguntabas, si no sabía, a la clase siguiente te lo contestaba. Instantáneamente. Te digo, eso no lo sé, pero... o sea, buscar la vuelta. Yo siempre se lo digo a cualquiera que no sea docente. Hoy día no tenés margen para decir no sé esto. Porque todo está acá, en el celular, lo googleás, o sea, hay video, hay manuales, hay todo, o sea, de todo hay de todo. Vos que no leíste la resolución, andá y buscala y la vas a poder leer para la clase que viene, o sea, así estamos a tono. Prometo leerla. No hay chance para decir no estamos preparados para esto, porque estamos trabajando de esto. Estamos en el aula todos los días frente a humanos, entonces... Como digo, nos estamos creo que hasta discriminando a nosotros mismos, no nos estamos incluyendo. Nos estamos limitando. No nos estamos incluyendo en nuestro trabajo, que es estar con los chicos y acompañándolos en su aprendizaje. Y o sea, al decir, yo eso no lo sé, nos estamos autodiscriminando nosotros. También estamos reconociendo una falencia, lo cual no está mal, porque eso sirve para poder corregirla. Sí. El tema es quedarte en la falencia, ¿no? Claro. Muchas veces Nico me manda cosas que yo no conozco, que no sé. Entonces me gusta interiorizarme para, digo, mira, no lo había pensado de esta manera, no lo había pensado así. El otro día me pasó algo interesante con contenido de historia. Yo siempre que doy la Segunda Guerra Mundial lo encaro del lado que lo encaran los libros, o sea la invasión en Normandía, o sea, la invasión a Polonia, o sea, la bomba nuclear, termina más o menos por ahí. Y el otro día dije, ¿y Rusia? Digo, ¿qué pensará de todo esto? Porque me pasó que estuve con un grupo de WhatsApp de gente de juego, de amigos de un juego, y hay un par de rusos, claro. Y para mayo por ahí empezaron a postear cosas de los rusos. Creo que es el 9 de mayo, ¿no es? Sí, por ahí el 9 de mayo. La fecha que es el día que ellos invaden Berlín y ganan la guerra. O sea, eso es un día nacional en Rusia. Es un feriado. Claro. Digo, y empezaron a postear cosas, como festejando nosotros el 25 de mayo, ellos festejando el 9 de mayo, ¿no? Y me pareció raro, ¿viste? Como decir, esto no lo conocía, o sea, no conocía esta versión así de este nacionalismo. Entonces, cuando me toca dar este año la Segunda Guerra Mundial, voy a la visión de la Unión Soviética de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿qué perspectiva tiene la Unión Soviética? Me enteré que murieron 10 millones de soviéticos. O sea, yo dije, ¿qué? Dije, yo creí que eran los 5 millones. Dije, Alarcón tiene el corazón roto. Claro, dije, la perspectiva de la Unión Soviética te abre otro mundo aparte. Pero no te abre el mundo, a veces si no te choca la realidad de que tenés que capacitarte cuando algo no lo entendés. O sea, yo, cuando el pibe puso 9 de mayo y se pusieron a festejar, yo no entendía nada. Cuando llegué al tema, como que mi cerebro dijo, pero aquellos no festejan por algo.
Y tengo una compañera en el juego que es muy piola y, por ejemplo, yo le hablo en inglés, me responde en castellano, a veces mal porque lo usa el traductor también, pero hay una comunicación fluida y conversando con ella me dice, no, acá en la Segunda Guerra Mundial, la guerra la ganamos nosotros, dice. Vamos a sacar Dice, igual. y es muy interesante ver la perspectiva que tiene Estados Unidos. Mira, yo puse en Google, me dice, la guerra patria, y acá habla de la guerra Estados Unidos, dice, que de la guerra la gana la Unión Soviética, es cuando, sí, pero porque pusiste la gran guerra patria, poné la Segunda Guerra Mundial. Y pone, me dice, pero acá dice otra cosa ahora, me dice. Claro, porque cuando ella pone la Segunda Guerra Mundial, le aparece que la guerra termina con el bombardeo en Japón, con las bombas atómicas, la invasión de Normandía. Y ayudó a la Unión Soviética. O sea, y los tipos pusieron 10 millones de muertos. Claro. Ahora lo que me hace plantearme es, Nico daba un taller en el profesorado en el que íbamos. Y ellos me pidieron que escriba una nota sobre un tema que me interesa y yo hablé sobre videojuegos. Entonces contaba sobre un videojuego llamado Medalla de Honor, que se transcurre en la Segunda Guerra Mundial, y la contradicción entre lo que me mostraban los videojuegos y los textos que usamos en el profesorado, hablando de que el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial había sido Rusia, o en todo caso el gran ganador, el vencedor, porque había sido también perjudicado por la cantidad de muertos que tenía. Entonces, en ese momento yo le hice una nota hablando de la contradicción entre la idea que se tenía mundialmente de la Segunda Guerra Mundial y la que plantean los libros, que nosotros no estamos acostumbrados, porque siempre en la Segunda Guerra Mundial son películas estadounidenses donde ellos son los ganadores de la guerra. Claro. Cuando vos vas a los libros de texto dicen otra cosa. Pero qué lástima que no lo hayas recordado, Nicolás. Sí, digo, te juro que se me fue la memoria, pero es parte también de la cosmovisión en la que vivimos, en donde te siguen nutriendo la otra idea. Y aún pasando los años, y voy a haber escrito ese artículo, y recuerdo que lo he leído, se lo pedí que lo escriba, o sea, lo olvidé. Se me va del cerebro. Se te va. Digo, Claro. y se te va, pero porque la construcción viene del otro lado. Y digo, y con la inclusión pasa lo mismo. En la medida que no forcemos la situación a incluir a los pibes, a no entender que porque en un aula no hay una discapacidad visible o una discapacidad presente que podamos ver, y entendamos que entonces no hay que incluir contenidos, no hay que adaptar contenidos, estamos entendiendo la docencia de otra manera. No todos los pibes son lo mismo, no todos aprenden igual, no todos aprenden al mismo tiempo. Digo, y ahí está la importancia de tratar de deconstruirnos constantemente en un mundo donde nos siguen vendiendo que, como decíamos al principio, el que produce es el que importa, el que no produce y a la larga molesta, importa y no tanto, porque seguimos siendo un poco parte de esa lógica y de ese juego. Y entender y romper con esa lógica es el desafío. Porque mientras vivamos una sociedad capitalista, el que produce es el que sirve. Por eso los viejos también quedan tan recluidos, por eso los niños quedan también tan recluidos, porque el adultocentrismo es el que gobierna. ¿Por qué? Porque el adulto es el que consume. Claro. ¿Querés que tire una bomba? Si Dale. querés. ¿Que explote acá todo? Sí, claro. Que sea con aire de sierra, así la Es muy redondeamos. paradójico que estemos acá discutiendo sobre inclusión sin la voz de una persona con discapacidad. Hacete cargo. Háganse cargo. Yo no entiendo mucho de casi nada, pero hay algo que me queda clarísimo, Ale. ¿No nos falta una voz acá? ¿Dónde está Piaget? Dios mío. Lo liquido. Yo no me hago cargo. Ahora, hace falta que volvamos porque todavía no nos fuimos, ¿eh? Era mentira. Tenemos a Maxi, ¿se da cuenta? No, pará.